buenos días, apreciados hermanos. Qué privilegio poder saludarles en esta mañana de sábado. Estamos contentos, estamos felices de que Dios te haya cuidado y de también que podamos estar juntos hoy para poder estudiar la palabra de Dios. El tema de hoy es un tema muy interesante, pero antes permítanme tener una oración para pedir la presencia de Dios en este lugar. Inclinemos el rostro. Padre bueno, te damos gracias por el poder de tu palabra. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia, por tu gracia. Te damos gracias porque en esta hora, día de sábado, quieres llenar al mundo, nuestros hogares y nuestras vidas con tu presencia. Permite, Padre, que podamos ser transformados a través de este estudio y que el estudio de tu palabra en esta mañana sea bendición para nuestras vidas. Quédate con nosotros, bendice a mis hermanos. De manera especial te pedimos por los enfermos, también por los que hoy están de luto por la pérdida de algún ser querido. Permite que tu sanidad, tu restauración y también tu paz y tu esperanza en la salvación pueda alcanzarles a todos ellos. En el nombre de Jesús, amén. Hace mucho tiempo que estoy viendo dentro de la iglesia un problema que nos está llenando de tristeza y también nos está separando y destruyendo. Y es acerca del concepto que tenemos acerca del mensaje del tercer ángel. El mensaje del tercer ángel es el mensaje por excelencia por el cual Dios nos ha levantado como un movimiento profético. Pero para que podamos cumplir con éxito esta misión que Dios nos ha dado, deberíamos tener una convicción, deberíamos tener una seguridad y un conocimiento claro de qué cosa es el mensaje del tercer ángel. Dentro de nosotros, hermanos amados, apreciados, se han ido tristes porque están diciendo que la iglesia adventista no está predicando el mensaje del tercer ángel. Y se han ido y han formado grupos. Y allí los ves predicando y predicando. Y realmente cuando yo los escucho, me doy cuenta que ni siquiera ellos están predicando el mensaje del tercer ángel. Por eso el propósito de esta mañana es que nosotros entendamos con claridad cuál es este mensaje que Dios nos ha dado o le ha dado a la humanidad a través de este movimiento profético para que el mundo pueda salir de la confusión, pueda rendir la correcta adoración al verdadero Dios y podamos alcanzar la salvación eterna. Y con esto, pues también derribar la confusión que hay en el mundo y que ha creado Babilonia en la mente y en el corazón de mucha gente. Vamos a leer allí en Apocalipsis capítulo 14. Vamos a leer el versículo 6. Vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Sí, mis hermanos, el mensaje que conocemos como el mensaje de los tres ángeles, según la Biblia, comienza con un ángel que atraviesa el cielo y desde luego un segundo y un tercero que se le suman con el mismo propósito que este primero. Ahora, lo interesante es que cuando usted lee allí en el versículo 6, y vi volar, esto siempre nos va a dar la impresión de urgencia. Esto es un mensaje urgente que Dios tiene que darle al mundo entero. Por eso es que el ángel se ve volando por el medio del cielo. Lo segundo que queremos decir es que cuando dice por en medio del cielo, está hablando de universalidad. Este mensaje es un mensaje universal. Por eso el ángel va por en medio del cielo proclamando a todo el mundo. Y en tercer lugar, lo que debemos entender es el interés de Dios por alcanzar a todos. Por cuanto el verso nos dice que este mensaje es para predicarlo a todos los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Es decir, no puede quedar nadie sin que sea alcanzado por este mensaje.
Por eso es que Dios, después de los 2300 años en que estaba planificado o profetizado que Babilonia, el cuerno pequeño, estuviese diseminando el engaño y la confusión y estuviese ocupando el trono de Dios en el corazón de los seres humanos, Dios ha puesto fin conforme a la promesa que hizo allí en Daniel 8:14, donde dijo que hasta 2300 tardes y mañana y luego el santuario sería purificado. Es decir, todo lo que se había anunciado en el capítulo 8, desde el versículo 10, donde la obra del cuerno pequeño anunciaba no solo persecución y destrucción del pueblo de Dios, no solo llenar de confusión, sino atacar a la persona de Jesucristo incluso y las verdades registradas en el santuario. Ahora, para atacar la verdad, ellos hacen algo abominable. Ellos cometen prevaricación. Según el capítulo 8 de Daniel, es una prevaricación asoladora. Prevaricación no es otra cosa que aquellos que conocen la ley, pero con algún beneficio la violan. Y asoladora o asolar es echar por tierra. Así que está hablando de un poder religioso que, aunque conoce la ley de Dios, por conveniencia, por obtener un beneficio, echa por tierra la ley de Dios. Y ahora, por 2300 años, eso es lo que se le ha estado enseñando y confundiendo a todo el mundo. Ahora, lo interesante es que esos grupos que salen de nosotros, cuando ves los mensajes que están predicando, se concentran en las advertencias. Porque eso que se está predicando como mensaje del tercer ángel no es el mensaje de los tres ángeles, son las advertencias. El primero, pues, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. El segundo, el otro, le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Mis hermanos queridos, esto que acabamos de leer y que los grupos disidentes, los que se han apartado de nosotros, tristemente porque acusan a la iglesia de que no predica el mensaje del tercer ángel, sencillamente tampoco están predicando el mensaje del tercer ángel, sino que están dando las advertencias al mundo para aquellos que no guardan el mensaje del tercer ángel o de los tres ángeles. ¿Cuál es el mensaje en sí de los tres ángeles? Bueno, pues el versículo 6 que leímos primero trae la respuesta de cuál es el mensaje que se nos ha encomendado, del cual somos depositarios y debemos predicarlo y anunciarlo a toda nación, tribu, pueblo y lengua. Vamos a leerlo nuevamente. Y vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno. Es decir, lo que tenemos que predicar para este tiempo es el evangelio eterno. De hecho, cuando vemos una foto de los tres ángeles, hay un pintor que ha captado muy bien la idea. Vemos que estos ángeles traen unos rollos en la mano. Allí tienen el evangelio eterno, pero van anunciando al mundo estas advertencias que supuestamente estas personas que nos atacan y que dicen que no lo estamos predicando, se encargan de predicar. Y no es que esté mal predicar las advertencias, eso está bien, pero lo más importante es cumplir con la misión que se nos ha dado de predicar el mensaje para el cual Dios nos ha levantado en este tiempo del fin para que la confusión termine. Pero para lograrlo, primeramente tenemos que entender algo. Porque si lo único que escriben aquí en el capítulo 14 son las advertencias
y el mensaje en sí está en un rollo en la mano del ángel o en posesión de los ángeles, entonces, ¿cómo podemos saber cuál es el mensaje que tenemos que predicar? Pues precisamente tenemos que definir qué cosa es evangelio eterno. ¿Qué cosa? Vamos por la primera palabra. ¿Qué cosa es evangelio? Evangelio no es otra cosa que buenas nuevas de salvación. ¿De qué estamos hablando? Vayamos al comienzo. Si nos vamos allí al libro de Génesis, capítulo 3, donde el hombre decidió por voluntad propia rebelarse contra Dios y obedecer a la palabra que la serpiente o Satanás a través de la serpiente le dio a la mujer por medio de engaños y de mezclar verdades con mentiras. Ahora el hombre por este acto queda desnudo, destituido de la gloria de Dios, sufriendo el frío, la vergüenza, el miedo y por sobre todo a merced del pecado que ahora comenzará a esclavizarlo y a someterlo sin piedad. En el capítulo 3 vemos que la presencia de Dios se hace presente. Llega Dios como de costumbre. Cada sábado promete su presencia con nosotros. Así también era en el Edén. Esa es una de las maravillas que podemos disfrutar cuando guardamos el sábado. Hay iglesias que no quieren entender el verdadero propósito del sábado. Y el sábado nos enseña que tú y yo hoy podemos disfrutar de las maravillas edénicas, del milagro de la presencia de Dios cada sábado con nosotros. Y ahora cuando Dios viene a cumplir su promesa de estar con los hombres en ese sábado, se da cuenta que el hombre está escondido. Y allí le manifiesta por primera vez la palabra miedo. El miedo no era parte de el carácter del ser humano. Cuando llega la rebeldía es que aparece la palabra miedo. Hace unos días escuché a un médico, a un científico decir que nuestro cuerpo no está diseñado para que sintamos miedo. Cuando sentimos miedo o pánico, pues vienen a bajarse nuestras defensas y entonces un grupo de enfermedades comenzarán a atacarnos. Eso precisamente es lo que han logrado con todo el pánico que han diseminado a través de esta plaga, a través de esta pandemia. El mundo está lleno de miedo, lleno de pánico, y hoy no solo están muriendo personas por causa de la pandemia, sino por causa del pánico que están sintiendo las personas, y entonces sus defensas se bajan y un grupo de enfermedades están viniendo a su cuerpo. Ahora, lo interesante es que Dios no se presenta ahí en el capítulo 3 como muchos pueden pensar, a condenar al hombre o a acusarlo. Aunque ciertamente encontramos unas escenas de juicio investigador, porque Dios nunca actúa hasta que no investiga bien, ¿verdad que sí? Pero Dios no viene a condenar al hombre, sino Dios se aparece en el Edén para resolver el problema en el que el hombre se ha metido. Es decir, el juicio investigador que anunciamos y predicamos también como doctrina nosotros no es un juicio de condenación para el pueblo de Dios. Más bien es un juicio de condenación para aquellos que nos han sumido en el pecado, el engaño y la confusión. Y después de ese juicio se entregará nuevamente el reino a los santos del Dios Altísimo. Y eso es lo que vemos aquí en el capítulo 3. Cuando el hombre no tenía solución para sus problemas, cuando el hombre quedó desnudo, destituido de la gloria de Dios, pasando frío, vergüenza, miedo y a merced del pecado, ahora viene Dios y propone una solución. ¿Cuál es esta solución? Pues la encontramos allí en el versículo 15 del capítulo 3. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Es decir, Dios le estaba anunciando a sus criaturas amadas, pero ahora en rebeldía, que iba a llegar el momento en que la mujer iba a dar a luz a alguien que iba a pelear la más grande de nuestras batallas. Iba a pelear contra el enemigo para garantizarnos nuestra felicidad,
para garantizarnos nuestra restauración. Esto, mis hermanos, esta promesa de Génesis 3:15 no es otra cosa que el protoevangelio. Es la salvación únicamente a través de las obras que Cristo iba a realizar por nosotros. Cristo, en primer lugar, iba a morir en la cruz en nuestro lugar. Al derramar su sangre, iba a lavar nuestros pecados y nos iba a colocar su justicia sobre nosotros. Luego iba a ir, como dice el libro de Hebreos, al santuario celestial a interceder por nosotros en un juicio investigador para que definitivamente el pecado vaya sobre el verdadero culpable, el autor del pecado, Satanás, y nosotros seamos librados de esta maldición para vivir restaurados en armonía con Dios por toda la eternidad y reinar junto con Cristo. ¿Esas no son buenas nuevas? Eso es el evangelio, mis hermanos. Ese es el plan que Dios construyó, fabricó e ideó en favor de nosotros mucho antes incluso de que el hombre decidiera caer en pecado. No fue una medida extraordinaria o emergente. Dios tenía un plan de justificación por la fe, en la cual Dios haría todo lo que el hombre no podía ya hacer por sí mismo, para entonces Él, ocupando nuestro lugar, hacerlo en nuestro favor. ¿No son buenas nuevas estas? Eso es evangelio. Buenas nuevas de salvación, que fue lo que Dios vino a traerle en Génesis 3:15. Ahora, ¿por qué dice que es evangelio eterno? Porque tenemos que dejarle bien claro a toda nación, tribu, pueblo y lengua de que este evangelio que Dios creó es eterno, en primer lugar, porque un Dios eterno fue quien lo creó. Y en segundo lugar, porque no hay otra manera de salvar al ser humano, sino a través de este plan que en un principio Dios creó para nuestra restauración, para nuestra salvación. Ahora, ¿por qué tiene que llevar este apellido de eterno? Pues ¿sabes qué? Es que hay una fuerza, hay un poder político religioso y que está anunciado en la Biblia que iba a intentar cambiar este evangelio eterno. Allí, en el capítulo 7 el versículo 25 del capítulo 7 de Daniel, lo dice claramente, que este cuerno pequeño o este poder no solo perseguiría al pueblo de los santos, sino que intentaría cambiar los tiempos y la ley. La ley no solo se refiere a los 10 mandamientos, aunque sí se ha comprobado que han cambiado ellos por lo menos 3 mandamientos de los 10, sino que también se refiere a la palabra de Dios. Y tiempos se refiere a profecías. Es decir, que ellos hicieron el cambio, trayendo al mundo un evangelio distinto, incluso cambian las profecías para no verse implicados o acusados por la palabra de Dios, que claramente indica que es el cuerno pequeño o la institución del papado la que iba a ejercer toda esta obra maligna de usurpación, confusión y de cambiar el evangelio que Dios había establecido desde el principio. Vamos a ver un detalle muy interesante, porque lo cierto es que este cambio producido trajo gran preocupación. Allí en el versículo 13 de Daniel capítulo 8, ni siquiera es Daniel el que se escandaliza con la obra de este poder, sino que es el ángel Gabriel quien dice: ¿hasta cuándo será esto? ¿Hasta cuándo será el engaño? ¿Hasta cuándo será que el pueblo de Dios, que las criaturas de Dios van a ser engañados con un evangelio por obras, donde se enseña que usted puede alcanzar el cielo si usted es una persona buena, si comienza por sí mismo a hacer obras buenas? Hay otro caso más terrible de que esta doctrina terrible con la que ha contaminado al mundo, y es que en muchas ocasiones se enseñó y todavía hoy se enseña de que si usted paga a algunos líderes o algunas instituciones, usted a través de ese pago
puede alcanzar la salvación eterna. Fue la estrategia que se usó para construir la Basílica de San Pedro ahí en el Vaticano, a través de engañar al mundo, indicando que había un infierno y que había un purgatorio y que había un cielo donde los muertos iban a descansar cuando morían. Entonces el cielo era para los buenos, el infierno para los malos y el purgatorio para aquellos que ni habían hecho obras malas o buenas y estaban indefinidos. Pero lo interesante de esa historia es que incluso los familiares vivos que quedaban de esa persona en la tierra, si le pagaban a esa institución malvada, podían obtener que ellos en su tremenda autoridad pudieran pasar a sus seres queridos al cielo de acuerdo al pago que sus seres hicieran aquí en la tierra. Y eso es un engaño terrible. La única manera, repito, la única manera de que tú y yo podamos alcanzar la salvación es a través del evangelio eterno. Lo que hizo Jesucristo por cada uno de nosotros desde el principio del mundo y que se verificó y constató y se cumplió la promesa en la cruz del Calvario cuando Jesucristo murió en lugar nuestro, mordido por la serpiente, pero también con esa muerte aplastó la cabeza de Satanás para destruirlo totalmente y así concedernos a nosotros el reino perdido por nuestros primeros padres. Ahora, lo interesante es que a través de los años el enemigo sí ha logrado infiltrar de alguna manera dentro del pueblo de Dios esta doctrina peligrosa que le quita la gloria y la honra a Dios por haber hecho una obra que nada ni nadie podía hacer en nuestro favor. ¿Quieres que te muestre? La Biblia nos muestra un ejemplo que para mí es el más vergonzoso, el más triste, el más desafortunado. Y ocurre precisamente dentro del pueblo de Dios, porque los judíos, la religión judía, vuelvo a repetir, es una religión verdadera. Es una religión verdadera porque Dios la creó, Dios la instituyó y fueron los depositarios de la verdad de Dios por mucho tiempo. Y ahora, por cosas como las que vamos a leer ahora mismo, es que han sido destituidos de ser el instrumento de Dios. No estoy diciendo que Dios ha desechado a sus hijos judíos. ¿Por qué? Porque Dios no desecha hijos. Hoy, el judío que acepte a Jesucristo y venga humillado ante Jesús, pidiéndole perdón y reconciliación, la va a recibir la salvación porque la sangre de Jesucristo fue derramada por todos los seres humanos. Ahora, los que como pueblo ya no cumplen una misión. Apocalipsis 14 es lo que estamos leyendo, nos habla de que Dios ha levantado un pueblo para este tiempo para poner en pie todas esas grandes verdades. Y miren hasta qué punto llegó este pueblo, el pueblo judío. Miren hasta qué nivel de contaminación llegó, que en la propia cara de Jesucristo lo ofenden, lo humillan de esta manera tan horrible. Vamos a leer en Lucas el capítulo 7 y vamos a leer allí a partir del versículo 1 para que entiendan bien toda la historia. Dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Cafarnaúm. Y el siervo de un centurión, a quien éste quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Miren, esto que estamos leyendo me muestra sinceramente de que este centurión era un hombre muy especial. Porque los centuriones romanos eran gente muy crueles, muy violentos. Eran representantes de un imperio de posiblemente el más cruel que ha estado sobre esta tierra. Era un imperio que hombres que dominaban por la fuerza a pueblos, a naciones, y de allí tomaban esclavos. Era muy fácil para un centurión romano sustituir a un esclavo que se le muriera. Es decir, si este criado se le moría, pues era muy fácil para este capitán romano comprar otro esclavo o obtenerlo por medio de la fuerza a través de sus victorias en el campo de batalla. Pero lo interesante es que este hombre ama a su siervo y eso es algo muy, muy lindo que yo tengo que realmente reconocer en este estudio. Este hombre amaba como un hijo a su siervo, a su criado, y por esa razón, mira lo que dice el versículo 3. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió a unos ancianos
de los judíos. Es decir, que este centurión tenía cierta influencia con los líderes religiosos de Israel para que intercedieran por él ante su maestro, ante Jesucristo, para que pues sanase a su siervo, a su criado, que amaba como un hijo. Ahora, lo interesante no es eso, porque bueno, usted también le dice a sus pastores, por favor, ore por mí, y a sus hermanos incluso. Cuando usted conoce que en su iglesia, en su congregación, hay un hermano que es un guerrero de fe, que es de oración, que es un guerrero de la fe, pues usted también le pide que interceda ante Dios, ¿verdad? Por medio de una oración. Eso hasta allí no hay problema. El problema no está repito, en el centurión, sino en estos líderes que se presentan ante Jesucristo. Dice allí, le envió a unos ancianos de los judíos, versículo 3, rogándole que viniese para que sanase a su siervo. Y ahora cuando estos líderes religiosos, le estoy hablando de pastores, de ancianos, de líderes de la iglesia verdadera de Dios, ¿ok? En esta tierra, los judíos. Y ahora vienen y le dicen, parándose delante de Jesucristo, miren lo que le dicen en su propia cara. Y ellos vinieron a Jesús y les rogaron con solicitud. Hasta ahí parece que la oración está muy buena, ¿verdad? Ahora vamos a ver qué dice. Diciéndole, este hombre es digno de que le concedas esto. Ahí es donde está el fallo, la falta de respeto grave. Ahora estos líderes se paran frente a Jesús y le dicen, tú tienes que ayudar a este hombre porque él es digno. No vienen a Jesús y le dicen, por favor, derrama tu misericordia en este hombre, porque este hombre ha dado testimonio de que te ama. No, le dicen, mira, tienes que oírlo, tienes que escucharlo y tienes que obedecerlo, porque este hombre es digno. Ahora, ¿qué cosa es lo que hacía digno a este hombre? Y yo te voy a preguntar un poco más. ¿Qué cosa es lo que te hace digno a ti o a mí para que Dios se vea obligado a responder todas nuestras oraciones, peticiones o hasta caprichos? Porque he escuchado a muchos apóstoles y líderes diciendo, yo declaro, yo ordeno. ¿Quiénes son ustedes para asumir el lugar de Dios? Y ahora estos líderes cometen el terrible error de pararse delante del que inventó la salvación, del que inventó el evangelio eterno, para decirle, este Señor es digno de que tú obedezcas lo que te está pidiendo. Y ahora le dan las razones. Número 1, porque ama a nuestra nación. Y número 2, porque nos construyó una sinagoga. ¿Sabe que eso está pasando también en las iglesias hoy? Aquellos que son por su condición económica más cómodos, tienen una condición económica más cómodos que otros y ciertamente quizás por amor a Dios pues aportan más que los demás para el mantenimiento de la iglesia o quizás en la expansión del evangelio. Ahora los mismos líderes a esas personas los reconocen más dignos que los que no pueden dar. ¿Y qué pasa con eso? Pues estamos cometiendo un pecado gravísimo. Mira cómo lo dice Santiago acerca de la justificación por obras. Busquemos allí en el libro de Santiago rápidamente y vamos a leer de la advertencia que precisamente Santiago nos hace para que nosotros no pervirtamos el evangelio eterno. Dice aquí, en el capítulo 4, por ejemplo, hablando acerca de la actitud del ser humano. ¿De dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis, gente codiciosa que ahora se siente digna, ¿verdad? Y no tenéis. Matáis y ardéis en envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahora nos dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Pero haz algo
hay algo más interesante que de lo que nos habla aquí Santiago. Y vamos al capítulo 2, que es realmente lo que quiero leerles. Dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor glorioso Jesucristo sea sin acepción de personas. ¿Qué está diciendo Santiago? Si usted cree en el Evangelio eterno, usted no puede hacer acepción de personas. Porque aquellos que creen que mientras más usted pague, que mientras sus obras sean más grandes, son los que podrán ir al cielo, pues por esa misma razón es que hoy se está enseñando a las personas que paguen y que paguen. Quiere decir que hoy la salvación, de acuerdo a la doctrina de esas personas, es para los ricos, para los más acomodados, para los que no tienen muchos problemas económicos. Y los pobres están destituidos, porque como no tienen cómo pagar, pero eso es una ofensa grave y horrible, porque en su propia cara este pueblo le está diciendo a Jesucristo: este hombre es digno, tienes que escucharlo, porque nos construyó una iglesia, la pagó él de su bolsillo, él pagó lo que ningún judío pudo pagar, lo pagó este romano, y por eso debe ir al cielo. ¿No es una falta de respeto, no es una ofensa? ¿No le está robando la gloria mismo a Jesucristo en su propia presencia? Y ahora miren qué cosa interesante. Lo cierto es que Jesús va no por lo que estos líderes le están diciendo, sino porque él veía el corazón de ese capitán romano, de ese centurión, y veía el sufrimiento por un prójimo, por alguien desposeído. Y esto para Dios sí tiene un valor muy grande. Y Jesús decide ir con ellos. Pero resulta que cuando Jesús va de camino a la casa del centurión, ahora el centurión le envía a unos amigos diciéndole: escucha qué interesante, y mira en qué posición deja este centurión a los mismísimos líderes religiosos. Les dice: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Ahora resulta que los líderes religiosos dicen que este hombre era digno, que la justicia de este hombre era tal que merecía ser escuchado y complacido. Y sin embargo, este propio hombre, que incluso ni siquiera era del pueblo de Dios, era de una nación pagana, ahora reconoce su indignidad y que lo que Cristo pudiera hacer por él era solo basado en la misericordia y el amor que Jesucristo pudiera manifestar por él y por el pobre muchacho enfermo a quien él amaba como un hijo. ¿Se dan cuenta ustedes? La iglesia de Dios del tiempo de Jesucristo se había contaminado con la justificación por las obras, hasta el punto de en el propio rostro de Jesucristo le dicen que los hombres buenos, los que aportan, los que pagan, los ricos, tienen derecho a que Dios se someta a ellos. Y eso es un error grave. Eso es una falta que nos enseñó el cuerno pequeño a toda la humanidad durante 2300 años. Y ahora este mismo hombre dice: por lo cual ni aún me tuve por digno de venir a ti. Fíjense, no fue por orgullo que envió mensajeros. Es que ese hombre no se sentía ni siquiera digno de estar en la presencia de Dios. Miren hasta dónde llega la humildad y el reconocimiento de este hombre. Y le sigue diciendo: pero di la palabra y mi siervo será sanado. Y ahora, ¿en qué se radica la fe de este hombre? Dice el hombre: porque yo soy un hombre puesto bajo autoridad también. Yo también tengo cierto poder, pero mi poder es humano. Yo sé cómo funciona el asunto del poder. Yo tengo 100 hombres, por eso se llamaba centurión, porque gobernaba o capitaneaba a 100 hombres. Yo tengo a 100 hombres que están bajo mi poder, y lo que yo ordene, ellos lo hacen. Y entonces ahora dice: yo sé que tú tienes un poder mucho más grande que el mío. Tu jurisdicción va mucho más allá de 100 hombres. Tú eres el poderoso del universo. Y si tú das la palabra, yo sé que por tu enorme autoridad y por tu misericordia y tu gracia, mi hijo, mi siervo, mi esclavo se va a sanar. Eso se llama, mis hermanos, justificación por la fe. Eso se llama evangelio eterno. Y es una vergüenza que precisamente
los líderes de la iglesia de Dios no los reconozcan y todavía hoy estén valorando más a los miembros que más aportan en la iglesia para algún plan que a aquellos pobrecitos que económicamente dan de acuerdo a los recursos que reciben. Fíjense hasta qué punto impactó esta fe de este señor que Jesucristo dice en el versículo 9. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. ¿Se maravilló de quién? ¿De los líderes? No, de este pagano. Y les dijo, volviéndose hacia quiénes? A los líderes religiosos. Y les dijo a todos los que le seguían, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. ¡Qué vergüenza! Que Jesús no pudo hallar la fe de la justificación por la fe en su pueblo, en su iglesia, y la tuvo que encontrar entre los paganos. Eso es humillante, eso es ofensivo, mis hermanos. Por eso es precisamente que aparecen estas tres advertencias a las que malamente llamamos el mensaje de los tres ángeles. El mensaje de los tres ángeles, repito, es la justificación por la fe. Y te digo algo, nuestra iglesia sí lo está predicando. Porque el mensaje adventista es un mensaje cristocéntrico. El mensaje adventista es un mensaje que honra y glorifica a Dios antes que las obras que los hombres puedan hacer por su salvación. Ahora, es cierto que entre nosotros puede haber quien haga sección de personas. Por eso toqué ese punto, porque allí sí es verdad que es posible que estemos afectando. Ahora bien, ¿por qué es que Dios se molesta tanto con este asunto? Es que es para asustarse. ¿Le gustaría a usted que usted haga una obra encomiable, usted haga algo importante y otro se adjudique la autoría? Yo, entre otras cosas, soy carpintero. Y cuando yo hacía un mueble, para mí ese mueble era como si fuera mi hijo. Es mi creación, yo lo hice. Y cuando yo ponía mi mueble en algún lugar y otro decía, yo fui quien lo hice, no es por orgullo, no es por nada, pero me molestaba porque era mentira ofensiva decir que aquella persona falsa era quien había construido el mueble que yo construí. Entonces imagínense ahora, Dios, el autor de la salvación, como en su propia cara, las organizaciones religiosas, aquellos que deberían exaltarle a Él y su obra maravillosa de salvación en nuestro lugar, incluso aquellos que nos justifican que nos acusan a nosotros de legalismo y que ellos sí están en la gracia y en no sé cuánto y qué sé yo, son los que están predicando y practicando la justificación por obras. Ahora mira, para que tú veas cuánto molesta a Dios. Dice el primer ángel, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria porque la hora de su juicio ha llegado. ¿Cuál hora? La que Jesús había anunciado a Gabriel en Daniel 8:13 cuando se preocupó de hasta cuándo. Vamos a leer el 14, donde Jesús le responde a Gabriel, hasta 2300 tardes y mañana, luego el santuario será purificado. Pues ahora este movimiento que se ha levantado está diciendo, ha llegado la hora del juicio, ha terminado el periodo de la que la confusión y la mentira operen. Ha llegado el fin de esa mentira. Es hora ya de adorar, fíjense qué cosa, ¿a quién? A aquel que hizo el cielo, la tierra y el mar y la fuente de las aguas. Es decir, tenemos que adorar al verdadero Dios y no a este que nos ha estado engañando por 2300 años. Con todas sus mentiras, con todo su evangelio falso. Ahora el segundo ángel dice, otro ángel le siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿De qué habla este ángel? ¿Por qué esta venganza de Dios contra estos rebeldes? Porque el vino del furor de su fornicación no son otras cosas que las doctrinas falsas que han enseñado, entre ellas la fundamental, la justificación por las obras. Y ahora, cuando este grupo se levanta y predica que es el evangelio eterno que Dios creó gratis para nosotros, salvación por fe, justificación por la fe, entonces la confusión va a caer en este mundo. Pero ahora el tercer ángel dice algo tremendo. Y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, es decir, si alguno quiere desoír el mensaje
del evangelio eterno que trae este movimiento profético, los adventistas del séptimo día, que lo estamos anunciando desde el 1843, y hoy hay todavía personas que deciden seguir con el falso evangelio, entonces para ellos va a haber algo. Dice: si alguno adora a la bestia a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Es decir, que el castigo que está preparado para este poder, para esta institución, también lo recibirán aquellos que decidan, desoyendo el mensaje para este tiempo del fin, de la justificación por la fe, de que solo Dios puede hacer por ti en favor de tu salvación lo que ni siquiera tú puedes hacer. ¿Por qué? Porque este poder no es otra cosa que un falso Dios, con un falso evangelio por obras, de justificación por obras, y con un falso día de reposo. Esas son las características fundamentales de este movimiento mentiroso conocido como la Babilonia espiritual o el papado. Por eso, mis hermanos, es importante que tú escuches el mensaje de la justificación por la fe, que es el verdadero evangelio eterno, y es el mensaje que tenemos que predicar hoy a toda criatura para que entienda que no están desamparados en este mundo, que Jesucristo en la cruz rompió el cerco, el sitio que teníamos por el pecado, y que tú y yo podemos ser vencedores del pecado y de la muerte si hoy únicamente aceptamos creer en aquel que murió en la cruz para liberarnos como nuestros representantes del odioso pecado que nos esclavizaba. Hoy es sábado, mis hermanos. Hoy es un día de liberación. Hoy es un día en el que tú tienes que aceptar a Jesucristo como tu único Salvador y buscar en la Biblia el evangelio por gracia, la justificación por la fe, y el amor y la misericordia de Cristo te alcanzarán en este sábado y te cubrirán de su justicia para salvación eterna. Dios te bendiga en este día. Hoy quiero orar por ti. Inclinemos el rostro. Padre bueno, te damos gracias por el estudio revelador que hemos tenido de las Escrituras. Permite que en esta hora tu pueblo y los amigos que nos escuchan puedan venir al mensaje de salvación, que es el evangelio eterno, las buenas nuevas de salvación que no pueden cambiar, porque no hay otra manera de que seamos salvos sino a través de lo que Cristo hizo en nuestro favor en la cruz, y también por lo que hace hoy en el reino de los cielos, intercediendo por nosotros. Te pido en este día que bendigas a mi hermana, a mi hermano que están participando de este estudio. Te pido de manera especial que en este día muestres tu gloria sobre ellos. Bendíceles, sálvales en el nombre de Jesús. Amén.